Cuando mi exmarido me traicionó, pensó que me había dejado sin nada, pero en realidad me dejó con algo mucho más peligroso, la verdad que podía arruinar su vida para siempre. 3 días después de firmar mi divorcio, cuando por fin sentía que podía volver a respirar sin ese peso en el pecho, recibí una llamada de un número desconocido. Eran alrededor de las 8 de la noche. Yo estaba sola en mi pequeño departamento en Valencia, todavía rodeada de cajas, intentando reconstruir mi vida poco a poco. Dudé un segundo antes de contestar, pero lo hice. Y en cuanto escuché la voz al otro lado, sentí cómo se me helaba la sangre. Era ella, mi ex-suegra. Su voz sonaba débil, como si estuviera enferma, pero ese tono arrogante, ese nunca lo perdió. Me dijo que estaba en una habitación VIP de un hospital privado y, sin siquiera saludarme, me preguntó si ya había pagado su tratamiento, como si fuera mi obligación, como si yo todavía fuera esa mujer a la que podía ordenar lo que quisiera. En ese instante, todos los recuerdos regresaron de golpe, como una tormenta que llevaba años acumulándose dentro de mí. Recordé cómo defendió a su hijo cuando descubrí su infidelidad, cómo me llamó exagerada, mentirosa, cómo me culpó de haber descuidado mi matrimonio. Recordé su mirada fría mientras él me engañaba con otra mujer y ella lo encubría sin ningún remordimiento. Y sobre todo, recordé el día en que me echaron de la casa como si yo no valiera nada. Pero lo que ella no sabía era que yo ya había descubierto algo mucho más grande que una simple traición, un secreto capaz de destruir todo lo que ellos habían construido durante años. Su imagen perfecta, su reputación, su vida entera. Guardé silencio unos segundos, dejando que siguiera hablando, dejando que creyera que aún tenía el control. Y por dentro, sonreí, porque esta vez todo era distinto. Con una calma que ni yo misma sabía que tenía, dije mi nombre. Y en ese momento entendí algo muy claro. Ya no era la víctima. Ahora yo tenía la verdad y el poder. Nunca imaginé que mi vida, en 2018, a mis 32 años, se convertiría en una historia de traición y venganza. Yo solo quería un matrimonio tranquilo, una familia, una vida sencilla. Confié en Daniel como nunca había confiado en nadie. Él era mi esposo, el hombre que juró amarme para siempre. Pero todo era una mentira. Mientras yo trabajaba largas jornadas como administradora en una clínica, intentando sostener nuestro hogar, él llevaba una doble vida. Me engañaba, me mentía. Y lo peor de todo, su madre lo sabía y lo protegía. Durante años me quedé en silencio. Pensaba que el amor implicaba sacrificio, que debía aguantar, que todo mejoraría. Me convencí de que era normal sentirse insuficiente, que tal vez yo era el problema. Hasta que un día encontré pruebas imposibles de ignorar. Mensajes, fotos, transferencias, conversaciones que no dejaban lugar a dudas. Ese día, algo dentro de mí se rompió por completo. Entendí que nunca fui su esposa de verdad. Solo era alguien conveniente, alguien a quien podían usar y luego desechar. Y así fue. Cuando finalmente decidieron echarme, lo hicieron sin ninguna vergüenza. Me humillaron. Me hicieron sentir como si yo fuera la culpable de todo. Y mientras cerraban la puerta detrás de mí, estaban convencidos de que habían ganado. Pero estaban muy equivocados. Porque para ese momento, yo ya sabía demasiado. Sabía de las cuentas ocultas, de movimientos de dinero que no tenían sentido, de transferencias a nombres desconocidos. Y sobre todo, sabía de la otra mujer. La mujer con la que él planeaba desaparecer. Era una verdad peligrosa. Tan peligrosa que ni siquiera ellos se dieron cuenta de que ya estaba en mis manos. Así que decidí algo ese mismo día. No iba a llorar más. No iba a suplicar. Iba a hacer justicia. Salí de esa casa sin nada,
solo con mi dignidad y todo lo que había descubierto. Mientras ellos celebraban, pensando que me habían borrado de sus vidas, yo ya estaba un paso adelante. Los siguientes 2 días fueron intensos. No dormí casi nada. Revisé cada detalle con una precisión que nunca antes había tenido. Guardé cada mensaje, cada registro de llamadas, cada comprobante. Armé todo como si fuera un rompecabezas. Y con cada pieza que encajaba, me sentía más fuerte. Ya no estaba rota. Estaba enfocada. Lista. Y entonces, al tercer día, cuando estaba organizando todo para dar el siguiente paso, sonó mi teléfono. Número desconocido. Algo dentro de mí me dijo que contestara. Y en cuanto escuché su voz, supe que el destino me estaba dando exactamente lo que necesitaba. Ella hablaba desde esa habitación VIP, con ese tono exigente de siempre, preguntando por el pago como si nada hubiera pasado, como si yo siguiera siendo la mujer obediente que resolvía todo en silencio. Cerré los ojos por un segundo y recordé. Recordé cómo se puso del lado de su hijo cuando lo encontré con otra mujer, cómo me llamó mentirosa, cómo dijo que yo merecía ser reemplazada, cómo no hizo nada cuando me echaron. Y ahora me estaba pidiendo ayuda. A mí. Pero lo que ella no sabía era que esa misma mañana yo ya había hablado con alguien del hospital. Sabía exactamente por qué estaba allí. Y lo más importante, sabía quién la había dejado sola. Su hijo. El mismo hombre al que protegió siempre. Había desaparecido en cuanto las cosas se complicaron. La había abandonado. Justo como ellos me abandonaron a mí. La dejé hablar un poco más, escuchando cómo su voz se volvía cada vez más tensa al notar mi silencio. Podía sentir su frustración creciendo. Entonces, con la voz más tranquila que pude, repetí mi nombre. Del otro lado hubo un silencio largo, pesado, lleno de sorpresa. Luego lo repitió ella, más fuerte, como si de repente recordara quién era yo y quién había sido para ellos. Pero yo ya no era esa mujer. Ahora era alguien que lo sabía todo. Las cuentas escondidas, las transferencias ilegales, la amante, las mentiras, todo. Y en ese momento entendí que esto ya no era solo venganza, era justicia. Era asegurarme de que nunca volvieran a destruir a otra persona como me destruyeron a mí. Así que, en lugar de ayudarla, tomé una decisión. Una decisión que iba a cambiarlo todo. Iba a usar ese momento, su debilidad, su necesidad, para sacar a la luz la verdad que tanto habían intentado esconder. Mientras ella seguía insistiendo, cada vez más desesperada, preguntando una y otra vez por el pago de la factura. Simplemente colgué. No dije nada más, porque sabía que la próxima vez que escuchara mi nombre, no sería como esa nuera sumisa a la que podía manipular, sino como la mujer que iba a destruir su mundo, usando únicamente la verdad. Después de cortar la llamada, me quedé en silencio unos segundos, sentada en la oscuridad de mi sala. No era duda, era concentración. Sentía una claridad que nunca antes había tenido. Sabía que ese momento marcaba un antes y un después. Ya no estaba reaccionando a su crueldad. Ahora yo iba a controlar el resultado. Respiré hondo, encendí mi portátil y abrí todos los archivos que había reunido durante esos días. Al principio, los mensajes entre Daniel y esa mujer parecían lo peor. Pero en realidad, eso era solo la superficie. Debajo de todo eso, había algo mucho más grave. Pagos realizados a través de cuentas que no figuraban a su nombre. Transferencias extrañas, repetidas, con cantidades que no coincidían con nada lógico. Documentos de propiedades que habían sido traspasadas en silencio, usando nombres falsos. Y entonces vi el detalle que lo cambió todo. Esa mujer no era solo su amante. Estaba vinculada directamente a un negocio que mi ex-suegra llevaba años ocultando.
Un negocio sucio, ilegal, basado en dinero que no podían justificar y propiedades registradas de manera fraudulenta. En ese momento entendí algo que me dejó helada. Esto ya no era solo una traición matrimonial. Era una red completa de mentiras. Una estructura que, si salía a la luz, podía destruirlos por completo. Sentí un escalofrío, pero no de miedo. Era otra cosa. Era poder. Porque sabía que, si jugaba bien mis cartas, no solo limpiaría mi nombre, sino que también los expondría de una forma de la que jamás podrían recuperarse. Esa misma noche contacté con un abogado en quien confiaba, Javier Morales, un hombre con años de experiencia en casos financieros en Valencia. No le conté todo, solo lo suficiente para que entendiera que la situación era seria. Su tono cambió de inmediato. Me dijo que debía actuar con mucha cautela, que necesitábamos pruebas sólidas y confirmación oficial antes de mover cualquier pieza. No podíamos cometer errores. Asentí. Pero dentro de mí, ya sabía lo que tenía que hacer. Esa misma noche fui al hospital, no para ayudarla, sino para ver la verdad con mis propios ojos. Me quedé fuera de su habitación VIP, observando a través del cristal. Ella estaba discutiendo con el personal. Su voz ya no sonaba tan firme como antes. Había algo diferente, algo quebrado. La cuenta estaba sin pagar. Y su hijo no aparecía. Por primera vez, vi miedo en esa mujer que siempre lo había controlado todo. Y en lugar de sentir compasión, sentí claridad. Eso era consecuencia. Consecuencia de cada mentira que defendió. Entré en la habitación sin hacer ruido. Cuando me vio, su rostro cambió de inmediato. Sorpresa. Luego, alivio. Pronunció mi nombre como si yo fuera su única salida. Empezó a hablar rápido, nerviosa. Dijo que todo era un malentendido, que Daniel regresaría, que todo se arreglaría, que yo debía ayudarla, porque según ella, aún éramos familia. La escuché, sin interrumpirla. Dejé que hablara, que dijera más de lo que debía. Y cuando terminó, hice una sola pregunta. Una pregunta sencilla, sobre unos pagos relacionados con ciertas propiedades. Pagos que ella estaba convencida de que yo no conocía. Su rostro cambió en ese instante. El miedo reemplazó por completo esa arrogancia que siempre había tenido. Sus ojos se abrieron y por primera vez entendió. Yo lo sabía todo. No solo sobre la infidelidad, sobre todo. Antes de que pudiera reaccionar, hablé con calma. Le dije que muy pronto las autoridades también se interesarían por esas transacciones. Vi cómo sus manos empezaban a temblar. Intentó negarlo, pero su voz ya no tenía fuerza. Ya no tenía control. Y entonces sonó su teléfono. Contestó de inmediato. No podía escuchar todo, pero lo suficiente. Pánico. Era Daniel. No llamaba para saber cómo estaba. No preguntó si estaba bien. Solo le dijo que algo había salido mal, que estaban revisando las cuentas, que necesitaba desaparecer por un tiempo. Desaparecer. Cuando colgó, la realidad la golpeó. El hijo al que siempre protegió la había dejado sola, exactamente como ellos me dejaron a mí. En ese momento lo entendí todo. Ese era el final. No necesitaba venganza. Ellos ya se estaban destruyendo entre sí. Lo único que necesitaba era justicia. Me dije a mí mismo que no iba a mentir, que no iba a encubrir nada más, que simplemente dejaría que la verdad saliera a la luz. Me di la vuelta y salí de esa habitación sin mirar atrás. Y mientras caminaba por el pasillo del hospital, supe que su mundo ya se estaba desmoronando. No solo por mí, sino por cada decisión que tomaron, creyendo que nunca tendrían que enfrentar consecuencias. Esa noche, al salir del hospital de Valencia, sentí algo que no había sentido en años. No era ira, no era tristeza, era control. Por primera vez, ya no estaba buscando respuestas.
las tenía. Y ahora, todo dependía de cómo iba a usar la verdad. A la mañana siguiente me reuní otra vez con mi abogado. Esta vez no oculté nada. Le entregué cada documento, cada captura, cada registro, todas las conexiones entre Daniel, su madre y esa mujer. Él me miró en silencio durante unos segundos y luego dijo algo que confirmó todo lo que ya intuía. Esto no era solo un problema personal. Esto podía convertirse en una investigación legal seria. Y eso era exactamente lo que yo quería. No solo exposición, responsabilidad. Así que presentamos la primera denuncia formal con mucho cuidado. Sin emociones, sin errores, solo hechos, solo pruebas. Y en cuestión de horas, todo empezó a moverse más rápido de lo que imaginaba. A partir de ese momento, todo empezó a moverse. Se hicieron llamadas, se abrieron expedientes, se revisaron registros que llevaban años ocultos. Ese silencio que ellos habían controlado durante tanto tiempo comenzó a romperse, poco a poco, como un cristal que ya no podía sostenerse. Esa misma tarde, mi teléfono volvió a sonar. Era Daniel. Pero su voz ya no era la misma. Ya no tenía esa seguridad arrogante con la que siempre hablaba. Esta vez sonaba tenso, nervioso, casi desesperado. Me preguntó qué había hecho. Me acusó de haber arruinado todo. Yo cerré los ojos un segundo, respiré hondo y respondí con calma. Le dije que él había tomado sus decisiones mucho antes que yo, que todo esto era consecuencia de lo que había elegido. Intentó cambiar de tono. Me dijo que podíamos arreglarlo, que podía dejarlo todo atrás, que volvería conmigo, que empezaríamos de nuevo, como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no era esa mujer. Sabía perfectamente que no hablaba desde el arrepentimiento. Hablaba desde el miedo. Miedo a perder la vida que había construido sobre mentiras. Así que terminé la llamada sin darle ninguna esperanza. Porque, en el fondo, los dos sabíamos la verdad. Ya no quedaba nada que salvar. Esa noche, la situación se intensificó aún más. Sus cuentas estaban siendo investigadas. Las transacciones inmobiliarias comenzaron a revisarse con lupa. Y la mujer en la que tanto confiaba empezó a alejarse, tal como él hizo conmigo. Se distanciaba para proteger su propia imagen, dejando que él enfrentara solo las consecuencias. Y en ese instante, lo entendí todo. El círculo de la traición se había cerrado. Ahora, todos se elegían a sí mismos. Se soltaban unos a otros, exactamente como me soltaron a mí. Pero aún faltaba algo. Lo peor. Esa misma noche, cerca de la medianoche, recibí un mensaje de un número desconocido. No decía nada. Solo contenía un archivo. Lo abrí y me quedé completamente inmóvil. Era una grabación. Una conversación entre Daniel y su madre, de hacía 3 meses. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras escuchaba. No solo hablaban de su infidelidad, hablaban de mí, de cómo iban a sacarme de la casa legalmente, de cómo querían hacerme ver como una mujer inestable, para quedarse con todo sin resistencia. Cada palabra era fría, calculada, sin culpa, sin duda. Y mientras escuchaba, sentí algo que no era sorpresa. Era confirmación. Todo lo que siempre había sentido. Todo lo que intuía, pero no podía demostrar. Estaba ahí. Claro. Innegable. Esa era la pieza final. La prueba que unía cada mentira, cada traición, cada plan que habían hecho a mis espaldas. Sin pensarlo 2 veces, envié el archivo a Javier. Sabía que esto lo cambiaría todo. Y así fue. A la mañana siguiente, la presión sobre ellos se duplicó. Ya no había dónde esconderse. Ya no podían fingir. Su imagen empezó a desmoronarse frente a todos los que alguna vez creyeron en ellos. Días 2 después, supe que mi ex-suegra ya no estaba en esa habitación VIP. Las facturas impagas,
la falta de apoyo y el abandono de su propio hijo la habían dejado completamente expuesta. Y Daniel intentaba escapar. Intentaba huir de todo lo que había provocado. Pero ya era demasiado tarde, porque la verdad ya había llegado a donde tenía que llegar, y no había forma de detenerla. Mientras tanto, yo empezaba a reconstruir mi vida, desde cero, en silencio, paso a paso. Y fue en ese proceso cuando entendí algo que cambió completamente mi forma de ver todo. La venganza nunca fue el objetivo. Nunca se trató de hacerles sentir el mismo dolor que me causaron. Se trató de tener la fuerza suficiente para dejar que la justicia ocupara su lugar. Porque al final, ellos no perdieron por mi culpa. Perdieron por lo que eligieron ser, cuando creían que nadie estaba mirando. Cuando todo se calmó, me encontré sola, pero no rota. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía completa. La verdad había hecho lo que yo nunca pude. Había revelado todo, sin que yo tuviera que suplicar. Daniel perdió la vida que tanto intentó proteger con mentiras. Su madre enfrentó las consecuencias de cada secreto que defendió. Y la mujer que se interpuso entre nosotros desapareció en cuanto la verdad se volvió demasiado pesada, como si nunca hubiera existido. Y yo me fui con algo mucho más valioso que cualquier venganza. Me fui con mi dignidad, con mi voz, con una fuerza que intentaron quitarme, pero nunca lograron destruir. A veces todavía pienso en esa llamada desde el hospital, en el momento exacto en que me preguntó si iba a pagar su factura. Y ahora entiendo que ese fue el punto de quiebre. Porque por primera vez, no elegí salvarlos, me elegí a mí. Y esa decisión no solo terminó mi historia con ellos. Fue el comienzo de una vida completamente nueva. Una vida en la que, por fin, soy libre. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías guardado silencio o también habrías sacado toda la verdad a la luz? ¿Crees que hice lo correcto al no ayudarla después de todo lo que me hicieron? ¿Perdonarías una traición así? ¿O cerrarías la puerta para siempre? ¿Piensas que al final esto fue venganza o justicia? Te leo en los comentarios.